Entonces, la clase pasada vimos unos ejemplos de cómo utilizar el lindo y había quedado pendiente una cosa. Entonces, me voy a pasar otra vez al lindo. A ver. Creo que es por acá. Vamos a abrir el ejemplo. Ah, no, este no, ese es el que sí está. No, este no. Déjenme abrir el ejemplo. Aquí está. Cuando ustedes guarden las ecuaciones de Lindo, va a ser en una extensión .ltx, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones del ejemplo de las varillas, ¿ok? ¿Tenemos? Sí. Ok. Entonces, cuando ustedes lo corren, ¿no? Solve. Nos pregunta, ¿quieres que haga un análisis de rango o de sensibilidad? Le vamos a decir que sí. Ok. Lo cerramos y aquí teníamos nuestras soluciones. Y la pregunta, ¿y eso del análisis de sensibilidad qué es? Y ahí es donde viene lo que quería que vieran hoy. Déjenme nada más conectar mi... acá. Bien. Entonces, básicamente, ahora regresamos para acá. Vámonos a la pizarra. O bueno, ¿qué sería un análisis de sensibilidad? ¿A qué les suena a ustedes cuando escuchan análisis de sensibilidad? ¿Cómo que suena? ¿Qué sería sensibilidad? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Alguna, no sé, como qué les suena? ¿Qué es eso? Es ¿No? como qué tan variable puede ser nuestro sistema con un ligero cambio. Sí, por ahí va. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Ok. Básicamente un análisis de sensibilidad, pues tiene razón. ¿Quién fue? Porque por acá como que no veo a nadie, nada. Sería, a veces cuando ya encontramos una solución, puede haber cambios, ¿no? Así de, ay, pero ¿qué crees? Ya vimos que siempre sí había más varillas, o ya vimos que nos piden otras cosas. Entonces, básicamente, el análisis de sensibilidad es encontrar, ¿no? Los intervalos donde la solución que ya encontramos sigue siendo válida. O sea, de dónde a dónde todavía todo lo que hicimos sigue siendo, pues, adecuado, ¿no? Y básicamente está compuesto por dos análisis, que uno sería sobre la función objetivo, básicamente sobre sus coeficientes, sobre los coeficientes de las variables de decisión, que saben son todas las que podemos mover, y la otra sería sobre las restricciones, que sería sobre el término de la mano derecha, de las restricciones. ¿A qué se refiere con el término de la mano derecha? Siempre lo planteamos como una desigualdad o como una igualdad, y entonces lo que queda del otro lado de la igualdad, ¿no? De un lado asumimos que queden las variables de decisión con sus coeficientes, y del otro lado quedan pues los términos de la desigualdad. Entonces, tenemos que hacer un análisis de sensibilidad sobre las dos cosas, ¿no? Sobre esta función y sobre las restricciones. Y básicamente, esto ocurre porque muchas veces después de hacer el análisis, a veces nos damos cuenta pues, que había otras, tal vez no contamos bien, o tal vez hay algunas otras cosas que cambian.
sea, por ejemplo, tal vez tenemos más, en la de varillas, tal vez necesitamos más varillas, que sería una término de la mano derecha. O tal vez hay varillas más largas, entonces podríamos hacer otro tipo de cortes, que sería entonces sobre la función objetivo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces necesitamos encontrar hasta dónde puede variar nuestro problema para que la solución siga siendo válida. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa con los coeficientes de las variables de decisión. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a regresarnos al un ejemplo que podemos plantear fácil, tal vez el de, voy a buscarlo por acá, porque saqué aquí lo que habíamos hecho, y está el de los ladrillos y las varillas. Ese era fácil. Bueno, perdón, era el tabiques y ladrillos. ¿Se acuerdan que teníamos una función objetivo que había que maximizar? Y era, ¿cómo era? A ver, aquí me regreso. Era 90x1 más 100x2, ¿no? X2. Entonces, en el caso de el término de la mano, perdón, coeficientes de la variable de decisión, lo que estamos buscando, qué tanto puede cambiar, son justamente estos coeficientes. Y la pregunta es, ¿qué tanto puede, por ejemplo, aumentar o disminuir para que el óptimo sea el mismo? ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es lo que se hace en el análisis de, ¿cómo se llama? De sensibilidad. ¿Cómo se ve esto en la parte gráfica? Entonces, vamos a recordar, por aquí está, abrí el GeoGebra, aunque me estaba dando un poco de lata. A ver si lo veo por acá, de un momento. Espérenme, ¿qué pasó? ¿Hay gente por acá? No. Bien. Déjenme entrar al GeoGebra. Bueno, está dando lata este GeoGebra. A ver si puedo por acá. Ok. Entonces, estamos acá, la pizarra. Y la pregunta es, ¿y cómo se ve esto? En gráfico, ¿ok? Ay, qué lata de esta cosa.
recordar dónde estaban mis... Aquí está. Teníamos el problema de... Ah, no tenemos. Tenemos otro. Bueno, siempre lo podemos hacer de nuevo. Vamos a pasarnos al GeoGebra. Para entrar a Mateo. Y bueno, básicamente, nos vamos con lo de las mermeladas. Ok. Recuerdan que tenemos aquí en el ejemplo de las mermeladas una función objetivo, que básicamente es cuántas mermeladas podemos hacer. Una región de factibilidad, que sería esta. Y las dos ecuaciones de restricción, que sería esta de acá y esta de acá. Y la función objetivo se puede mover para un lado y para otro, ¿no? La función objetivo es básicamente es esta de aquí. Esta es una restricción y esta otra. Si nosotros decidimos cambiar los coeficientes de la función objetivo, que sería básicamente donde está, sería este de acá, ¿qué le pasaría a hacerlo un poco más grande, ¿no? Para que valga la pena. ¿Qué le pasaría a la función objetivo si cambiamos algún coeficiente? ¿Qué le pasa? Que sería esta, ¿no? La ecuación 1, creo. Que sería esta de acá. Si decidimos cambiar los coeficientes, ¿qué le pasa? Digamos, matemáticamente. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué le cambia? ¿Qué cambiaría? Por ejemplo, si en vez de tener x más y, tuviéramos 2x más y. ¿Qué cambiaría? ¿La pendiente? Exactamente. Cambiaría la pendiente. Entonces, en lugar de tener esta línea, tendríamos una línea con otra pendiente, ¿no? ¿Y eso qué pasaría? Pues la pregunta es, ¿qué tanto puede cambiar la pendiente? A ver, alguien dijo exacto. Dando la pendiente. La pregunta es, ¿qué tanto puede cambiar esa pendiente para que sigamos teniendo la misma solución? ¿Ok? Entonces, tendríamos que girar digamos, esta ecuación para, ¿cómo se llama? Justamente para ver si, hasta dónde es. Es más, vamos a intentarlo, a ver si se puede. Déjenme ver. Es que aquí me estorba esta cosa de acá. Entonces, vamos a ver si podemos hacer eso. Creo que no, creo que este ya está listo. Entonces, ¿cómo se ve esto en el lindo? Vamos a ver, vamos a plantear el problema de las mermeladas y voy a minimizar ¿Qué prefieren, el de los tabiques o el de las mermeladas? Bueno, da igual, ¿no? Nada más que uno como que ya lo tenemos más fresco que el otro. Voy a irme con el de los ladrillos y los tabiques. Y así repasamos. Teníamos uno que teníamos que hacer, tabiques y ladrillos. Tendríamos la ecuación era objetivo. La función objetivo es 90x1 más 100x2. Y luego le ponemos ST, que sería subject to,
Y nuestras restricciones dicen que tiene que ver con dos procesos, el proceso A y el proceso B. Sería 3x1 más 2x2 es menor o igual a 18. Y la otra restricción es x1 más 2x2 es menor o igual a 12. Y al final, después de plantear las restricciones, ponemos end. Ok, vamos a guardar esta. Nada más para tenerlo. Ok, y entonces los resolvemos. Y me dice, ¿quieres hacer análisis de sensibilidad? Le voy a decir, ¿sabes qué? Sí. Ok, y lo cerramos. Y vamos a ver cómo se ve esto en aquí en el Indo, porque el GeoGebra no está dando lata. Entonces aquí nos dice dos cosas. Nos dice primero que tenemos aquí los valores de x1 y x2. Y luego nos dice, de este lado, los variables, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Puedes subir hasta 60 o reducir hasta 40 y vamos a tener la misma solución. Y en el caso de 100, podría subir 80 y restar 40 y seguiríamos teniendo la misma solución. O sea que podríamos tener desde 30 hasta 130 en el caso de x1 y en el caso de x2 tenemos desde 20 hasta 140. Serían estos valores, ¿no? Que tenemos aquí. Ahora, ambos valores, estos valores en el análisis de sensibilidad pueden disminuir o aumentar al mismo tiempo, ¿eh? O sea, ambas. Puede tener 30 x1 más 20 x2 y seguiríamos teniendo los mismos, la misma solución, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa con el otro? O sea, ya vimos que estos coeficientes cambian la pendiente. Pero también tenemos la otra versión, que es con los coeficientes, perdón, con la mano derecha de, de las restricciones. ¿Ok? Entonces, restricciones, se llama el término de la mano derecha. Entonces, básicamente, ¿qué estaría pasando? El primero nos cambian, digamos, las condiciones iniciales y nos cambian aumentar o disminuir, ¿no? Aumento o disminución de recursos o de necesidades, ¿no? Y básicamente, de igual manera es qué tanto cambia. Puede cambiar hasta manteniendo la solución. En este caso, ¿qué le pasaría a las ecuaciones? Básicamente se moverían, o sea, mantendrían la misma pendiente, pero se trasladan en el espacio, ¿no? O sea, tal vez se movieron hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien.
estos tipos de... Vamos a ver cómo se ve esto en el lindo. Está, aquí lo tenemos. No, lo tenemos acá. Esta es la otra, el otro problema, el problema de las, ¿cómo se llama? De las varillas. Aquí tenemos el problema. Y si se fijan, aquí, de hecho le llama justamente right hand side ranges. Right hand side ranges, perdón. Y entonces tenemos ahorita, tenemos estos, ¿no? Tenemos 18 y 12. ¿Y qué puede pasar? Pues puede incrementar 18 o disminuir 6. Y el otro puede o incrementar 6 o disminuir 6. Y se mantendría. Ahora, en este caso no se pueden dar al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí nos está mostrando los incrementos, ¿no? Y las disminuciones que podemos tener en los términos de la mano de las restricciones para, bueno, se hacen y se sigue manteniendo la misma solución óptima. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Entonces, ¿qué le pasaría si viéramos esto en términos gráficos? Vamos a esperar. Aquí tenemos nuestras ecuaciones y es, ¿qué pasaría si cambio el término de la mano derecha? Pues estas podrían o moverse hacia acá, ¿no? O moverse hacia allá. Esta también, si la cambio, pues se mueve hacia acá o se mueve hacia allá y se mantendría la misma, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las mermeladas, podemos ver que la solución, ¿no? Está limitada más bien por esta función, ¿no? De hecho, esta ni siquiera participa, la azul. Entonces, quien tendría mucho más libertad de moverse, pues sería justo el azul, ¿no? De hecho, la podríamos mover hacia acá de manera casi infinita, porque pues de todas maneras no participa. Pero la podríamos mover, digamos, hasta el punto de intersección, que sería aquí, ¿no? Y entonces a partir de aquí sí empezaría a participar en el óptimo de la solución. ¿Ok? Sí. Ah, perdón. Discúlpenme. Gracias por avisar. Les decía esto. Sí, luego, pues como... Decía esto. Repetimos entonces. Tenemos que la solución en el caso del problema de las mermeladas está dominada por el área rosa, ¿no? El área azul ni pinta. ¿Por qué? Porque el área de factibilidad está pues mucho más limitada dentro de ella. Entonces, se podía mover hacia acá, la azul, de manera infinita, pero hacia la izquierda, pues tendría solamente hasta llegar aquí, ¿no? Al punto de intersección. A partir de aquí, entonces, serían los ajustes que se podrían dar. En el caso de la rosa, creo que no podría tener demasiado movimiento, ¿no? Porque básicamente, es más, creo que no tendríamos nada de holgura. No podríamos moverlo para un lado ni para el otro, porque cambiaría la solución óptima, ¿no? Que está aquí. Pero en cambio, el área azul sí la podríamos mover. ¿Ok? Gracias por avisarme del lindo. Entonces voy a regresar a la pizarra. ¿Ok? ¿Lo tienen ya? ¿Todo hasta acá? Aquí vamos a ver qué dice por acá. Sí. Bien. Entonces, necesito un poco más de espacio. Nos falta solo un concepto más. Y la pregunta es, evidentemente, cada vez que cambiamos, ¿no?, estas variables,
existe algo que se llama los precios sombra. O también se conocen como precios duales. Otro término con el que también se le conocen son precios sombra, precios duales. Y el lindo les dice, ¿cómo les dice? Les dice reduced costs. No, les dice precios duales también. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas cosas, estos precios son, cuando ustedes hacen un análisis de sensibilidad, el efecto que sí se tiene es justamente sobre, cuando se hace un análisis de sensibilidad, sobre todo las funciones, los valores de la función objetivo, ¿no? Un análisis de sensibilidad sobre los coeficientes de la función objetivo. ¿Qué va a cambiar? Pues hay un cambio, o sea, aunque la solución sea la misma, ¿no? En el valor de la función objetivo. Aunque, ¿no? Se mantenga la misma solución. Entonces, a este cambio relacionado con cada variable se le llama precio sombra. Entonces, básicamente, ¿qué significa? Por ejemplo, si se cambia, básicamente es por cada unidad, ¿no? Entonces, es el cambio, es como el cambio en la función objetivo no en la función objetivo, en el valor, ¿no? Asociado a un cambio en el coeficiente. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto. Si yo muevo de 90 a 91, pues va a haber un cambio, ¿no? En la función objetivo. A ver cómo era. Esto era Z. Por ejemplo, teníamos que era Z igual a 90x1 más 100x2. Si cambia de 90 a 91, ¿qué pasa? ¿No? O sea, originalmente se tiene un valor. ¿Cuánto teníamos de 720? Con las soluciones eran, déjenme recordar, eran x1 igual a 3 y x2 es 4.5. Pero ¿qué pasa si ¿qué pasa si cambia ese valor? ¿Tendremos la misma función, pero la misma valor de la función objetivo? Pues no, ¿no? Tendríamos otra. Y básicamente, ¿cuál sería? Vamos a ver. ¿Qué pasaría con Z? Perdón, aquí creo que me equivoqué. Aquí no es un cambio del coeficiente de una variable de decisión, perdón. Es un cambio
en... Ay, no. ¿No sería el coeficiente de la variable de decisión? Ay, no. Así como lo vamos a cambiar. Uy, no. ¿Eso todo o nada? Cielos. Entonces vamos a ver de nuevo. Entonces tenemos los precios sombra. Habíamos dicho que son los cambios en el valor de la función objetivo derivados de cambios en los valores de la mano derecha de alguna restricción. Entonces, básicamente, ¿qué pasa si en alguna de esas dos tenemos un incremento o disminución, ¿no? Vamos a suponer, teníamos la función objetivo. $90x1 más 100x2. Y teníamos como las restricciones, teníamos que era 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Y el otro era x1 más 2x2 son menor o igual a 12. Y ambas x1 y x2 son mayores o iguales a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en la restricción 1 cambiamos va de 18 a 19? Entonces tendríamos otra solución. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tendríamos otro óptimo, ¿no? Y básicamente tendríamos, ¿qué pasaría? Déjenme ver. Vamos a resolverlo, ¿les parece? Vámonos al lindo. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál de estos es? A ver, creo que es este. Teníamos este, ¿no? Vamos a ver, sería este de acá. Aquí está. Aquí tenemos. Vamos a suponer que aquí, en lugar de tener 18, tenemos 19, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esta solución. Lo resolvemos y ahorita le vamos a decir que no. Y vamos a ver qué pasó con los resultados. Aquí tenemos el... ¿es este? Esperen un tantito. No. ¿Sería este? No, tampoco. Ah, ya me acordé. Es que lo pone por debajo, perdón. Como se darán cuenta, casi no uso el lindo. Perdón, lo pone por debajo. Aquí teníamos el original, ¿no? El original es este. Y en la parte de abajo tenemos el nuevo valor, ¿no? Tenemos acá que son los resultados que queremos. Y nos dice, mira, tus nuevos valores, digamos, óptimos, los voy a anotar por acá, para que no se me olviden, son x1 es igual a 3.5 y x2 es igual a 4.25, ¿no? Y la función objetivo ahora tiene un valor de 740. Bien, vámonos entonces
a la pizarra. Entonces, ¿qué tendríamos? Nuestro nuevo valor, nuestros nuevos valores óptimos, ¿no? Tendríamos que es x1 es igual a 3.5 y x2 es igual a 4.25. Entonces, el nuevo valor de la función objetivo sería 90 por 3.5 más 100 por 4.25. Y ya vimos que es 740. ¿Okay? Originalmente era 720. Entonces, la diferencia, que son 20, es de 20. Entonces, por tanto, el precio sombra de la primera restricción es de 20. ¿Ok? Vamos a ver, supuestamente eso tendría que ser igualito en el lito. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Entonces vamos a ver. Aquí dice, aquí en right hand side, tenemos la primera sí hicimos análisis de sensibilidad, pero fíjense, aquí están las filas, fila 2, que sería la primera restricción, fila 3, la segunda restricción, y aquí me está diciendo que tengo un precio dual, o sea, un precio sombra de 20, que es justo lo que obtuvimos. Y en este otro lado tenemos el de 30. ¿Qué significa eso? Que si aumentáramos, si le diéramos una unidad más a la segunda restricción, entonces tendríamos un cambio en la función objetivo de 30. ¿No? Entonces quiere decir, pues que de hecho aquí también me marca la misma porque sigue siendo más o menos la misma. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda de cualquier cosa de optimización? Tenemos una. Anita, ¿ninguna? Ok. Entonces, ninguna. Segurísimos, porque si no tienen dudas, aquí cierro el tema de optimización, ¿eh? Y el jueves empezamos con tema nuevo. Lo cual no estaría mal. Ok. Bien. ¿Al documento del texto? Sí. Cambio al texto. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Te refieres a este? Brandon. ¿O te refieres a la pizarra? A la pizarra, sí, claro que sí. La pizarra está por acá. Aquí está. Entonces, básicamente un precio sombra es el cambio en el valor de la función objetivo asociado a un cambio en los términos de la mano derecha de las restricciones. A estos. Bueno, estos no, porque estos son de no negatividad. ¿Ok? Ay, perdón. Era Control Z, nada más para quitar la parte roja. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a detener la grabación